El manga forma uno de los mercados de cómic más importantes del mundo. En Japón es uno de los principales motores editoriales del país y fuera de sus fronteras, aunque no se alcancen niveles de producción y ventas tan elevadas, el cómic japonés es cada vez más demandado. En España, por ejemplo, desde 2020 se vienen publicando más de 1000 títulos anuales. La producción de manga, por tanto, es increíblemente extensa y, como cabría esperar, igualmente diversa. Sin embargo, dentro de esta enorme variedad se pueden reconocer una serie de características que distinguen el manga del resto de cómics. Ante esto cabe preguntarse, ¿cuáles son estas características? ¿Por qué el manga se distingue del resto de cómics? La respuesta a estas preguntas, que no es sencilla, pasa al menos en parte por analizar el origen del manga moderno. Y esto supone remontarse a la figura del legendario dibujante de manga Osamu Tezuka. Tras el fallecimiento de Osamu Tezuka, en febrero de 1989, el periódico Asahi Shimbun dedicó unas palabras a este gran maestro del manga que siguen citándose en los incontables estudios realizados sobre él y su obra. Una explicación para entender el porqué de la popularidad de los cómics en Japón es precisamente que Japón tuvo a Osamu Tezuka, mientras que otros países no lo tuvieron. Sin el Dr. Tezuka, la explosión de cómics en el Japón de la posguerra habría sido inconcebible. Osamu Tezuka nació en 1928 en la prefectura de Osaka, hijo de una familia acomodada que alimentó la gran imaginación del pequeño compartiendo con él actividades relacionadas con la lectura, el cine y el teatro. Todos estos estímulos culturales llevaron al pequeño Tezuka a desarrollar una gran creatividad, que ya en el colegio comenzó a manifestar a través del dibujo. Logró mantener esta afición durante sus años de instituto e incluso en la universidad, compaginándola con sus estudios de medicina. Esta afición acabaría convirtiéndose en profesión, y antes de cumplir los 20, el joven Tezuka haría su primera gran aportación al manga, encargándose del dibujo de una de las obras clave en la historia del cómic japonés, La Nueva Isla del Tesoro. Este manga, publicado en 1947, inauguró una forma de contar historias con imágenes que no se había visto antes en Japón. El cómic que Tezuka conoció y leyó en su juventud, publicado en periódicos, revistas y libros de impresión monocroma más barata, ya usaba la narración a través del dibujo. Sin embargo, las historias dibujadas, autoconclusivas o serializadas, se caracterizaban por su brevedad y concisión, debido principalmente a sus temáticas e intereses, como la sátira, el humor, la educación de niños y niñas o la propaganda. Los contenidos definían la forma, una forma que no necesitaba una gran extensión. Un ejemplo sería el coma manga de 4 viñetas, propio del cómic humorístico. En este panorama, La Nueva Isla del Tesoro, dibujada por Tezuka sobre un guión de su amigo Shichima Sakai, destaca por su novedad. La historia, parcialmente inspirada en La Isla del Tesoro de Stevenson, se extiende a lo largo de 190 páginas publicadas en un tomo monocromático, cifra muy superior a las 20 o 30 que solían abarcar los manga de la época, y cuenta con un dibujo de novedosa fluidez y dinamismo. Asimismo, esta obra presenta lo que los estudiosos de Tezuka llaman técnicas cinematográficas, que consisten en incorporar al cómic rasgos de la imagen y el montaje del cine, particularmente el de animación, otra de las grandes pasiones del mangaka. Estas técnicas, caracterizadas por concebir las viñetas como fotogramas que despliegan una secuencia y que recogen diferentes encuadres, ángulos y puntos de vista de la acción, no fueron inventadas por Tezuka, pues muchas de ellas ya se usaban antes de él. Su aportación radica, más bien, en instituir estas técnicas como parte fundamental e intrínseca del story manga, que acababa de inaugurar con La Nueva Isla del Tesoro, hecho que supuso un éxito absoluto. Se vendieron alrededor de 400.000 copias de este relato que despertó un enorme interés por la narración gráfica, revelando el potencial literario del medio. La historia de aventuras del joven Pete, que parte en busca de un tesoro indicado en un mapa que poseía su difunto padre, propone un relato divertido y entusiasmante para los jóvenes, alejado del afán didáctico de otros trabajos de la época. El éxito de La Nueva Isla del Tesoro aseguró la continuidad del story manga, primero a través de compañeros de profesión y de jóvenes lectores inspirados por la obra de Tezuka, y después a través de sucesivas generaciones de mangaka que siguen ampliando, renovando y experimentando con la narración gráfica del manga. Abordado el tema de la narración, no podemos obviar un elemento esencial dentro de esta, los personajes, un asunto en el que Tezuka también marcó una serie de modelos que aún hoy se siguen. Para ejemplificar esto, vamos a tomar dos de sus personajes más icónicos, Astro Boy y la princesa Zafiro. Ambos nacidos en manga de los años 50, muestran una clara tendencia a la estilización frente al naturalismo. Por ello, son dibujados por Tezuka con proporciones anatómicas irreales y están compuestos con trazos esquemáticos donde la línea se alza como principal herramienta de figuración. Estas características siguen presentes en el diseño de muchos personajes de manga de la actualidad. Su función es explotar el potencial expresivo de los personajes al máximo, tanto a la hora de reflejar su carácter como sus emociones. Los ojos grandes,
Una de las particularidades estilísticas más llamativas del manga empiezan a generalizarse a partir de la obra de Tezuka. Inspirado por la animación de Walt Disney y por las actrices de teatro Takarazuka, cuyas funciones acudía a ver de pequeño junto a su madre, el mangaka convirtió los ojos en una herramienta idónea para la expresividad, objetivo que él consideraba mucho más importante en el dibujo que el naturalismo. La influencia que Disney ejerció sobre Tezuka fue más allá de la inspiración para sus personajes. El mangaka creció viendo películas de animación de Walt Disney, al que admiraba y cuyo arte aspiraba a imitar. Su sueño pudo materializarse en 1961, cuando gracias a las ganancias acumuladas por el éxito de sus numerosos manga, logró fundar Mushi Production. Con este estudio inauguró también el mundo del anime televisivo y las claves de su producción, que a partir de Tezuka presentaría características como la animación selectiva, distinguida por su uso más minimalista del movimiento. El primer anime que Tezuka adaptaría, Astro Boy, llegó a la televisión japonesa el 1 de enero de 1963. Posteriormente, en 1965, se estrenó Kimba, el león blanco, adaptación de otro de sus manga y primer anime televisivo a color. La simbiosis entre manga y anime ha pasado a ser uno de los pilares fundamentales de la cultura popular japonesa. Que un manga sea adaptado como anime demuestra el éxito que este ha tenido y genera un enorme entusiasmo por reencontrarse con personajes queridos en la pequeña o incluso gran pantalla, hecho que publicita el manga adaptado. Asimismo, la mayoría de series animadas se inspiran en historias que proceden del manga, por lo que el anime acaba adoptando los patrones estilísticos de este. En paralelo a esta incursión de Tezuka en el mundo del anime, se alza la tendencia del Gekiga. El Gekiga, que podría traducirse como imágenes dramáticas, es un tipo de manga que, nutrido por las aportaciones de Tezuka al medio, comenzó a plantear a finales de los años 50 relatos que buscaban superar el humor y el enfoque infantil o juvenil de los cómics de Tezuka en favor de la representación de temas e imágenes más oscuros y explícitos. El dibujo de estas imágenes dramáticas también se volcaba hacia formas más realistas que contrastaban notablemente con esa expresividad tan exaltada propia del creador de Astro Boy. El éxito del Gekiga comenzó a suponer una amenaza para la popularidad del manga de Tezuka, y este, motivado por su alta competitividad, hizo lo posible por actualizar sus creaciones según las nuevas tendencias, aprovechando así para explorar historias más serias que también eran muy de su gusto. Así, el mangaka inauguró una fase creativa que, desde los años 70 en adelante, daría lugar a muchos manga donde sus frecuentes planteamientos sobre la justicia, la ciencia o la naturaleza humana pasarían a primer plano. Estas historias, además, estarán dibujadas a través de escenas y personajes mucho más sombríos y realistas, aunque nunca llegarán a perder del todo ese gusto de Tezuka por la expresividad, como se aprecia en obras como Adolf, Black Jack o Ayako. Este manga de orientación más adulta de Tezuka buscará narrar sus tramas de forma efectiva e impactante. Por ello, presentará elementos como una mayor precisión anatómica en los personajes o más atención al sombreado, el volumen y la textura. El humor y el dibujo caricaturesco seguirá, por supuesto, teniendo un hueco en el manga de Tezuka, pero será un respiro dentro de sus relatos más oscuros y no tanto un factor principal. Esta exploración narrativa y visual, realizada en paralelo al Gekiga, ampliará el alcance y el atractivo del manga hacia públicos más adultos, que hoy en día son lectores de manga tan voraces como los jóvenes. Vivir para dibujar y dibujar para vivir. Con alrededor de 700 obras y unas 150.000 páginas escritas y dibujadas, además de 60 proyectos animados, Osamu Tezuka es el ideal de mangaka por excelencia. Su enorme creatividad e imaginación, su pasión por el dibujo y la animación y su constancia y trabajo incesante le convierten en una figura de capital influencia en el desarrollo del manga, en su narrativa, sus personajes o sus públicos, y como hemos visto, también del anime, ambos medios que han llegado a ser estandartes fundamentales de la cultura japonesa actual. En definitiva, el manga tiene una identidad propia porque, como es de esperar, tiene una tradición propia que lo distingue del resto de cómics. Y dentro de esta tradición, Osamu Tezuka es un eslabón fundamental. Si hoy podemos identificar el manga como tal, es gracias a características como las que hemos explorado en este vídeo, características impulsadas por el maestro Tezuka que, lejos de fijar normas inquebrantables, inspiraron a continuar dibujando y ampliando los horizontes del manga, tanto creativos como geográficos.